Saludos amigos de Edu Noticias. Nos encontramos hoy en Guadalajara, estado de Jalisco. Casi nada, acompañado de mi amigo Ricardo Aguinaga. Profesor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto, Alberto. Es un placer estar contigo. Oiga, estamos en cualquier ciudad, la ciudad de los tacos, del mariachi, de la charrería y del tequila y el estado de Vicente Fernández. Y de las tortas ahogadas. Eso. Sí. O sea, es como toda la cultura mexicana casi que se conoce aquí, ¿verdad? Sí, bueno, el mariachi, imagínate, conocido a nivel mundial, salió aquí. Increíble. Bueno, para que el que no conoce el estado de Jalisco y pues que se venga a dar su vueltecita luego. Un saludo a todos los educadores que nos ven en Costa Rica y también en Latinoamérica, porque recibimos reportes de sintonía de diferentes partes de nuestro hermoso subcontinente latinoamericano, y hoy tenemos esta maravillosa oportunidad. Me acompaña Ricardo Aguinaga. Es una persona muy polifacética, es consultor académico, es docente de lenguas, de inglés, y además es escritor. Vamos a abordar diferentes temáticas. Y profesor, lo primero que nos interesa, porque este programa es para educadores, maestras, maestros, profesores, que nos preocupa la educación, no solo en nuestros países, sino en los países a nuestro alrededor. Profesor, ¿cuál es el estado actual de la educación aquí en México? Sé que es una pregunta muy abierta, muy amplia, pero quizás su opinión personal, ¿cómo observa usted la educación aquí en este país enorme? O sea, México son 130 millones de habitantes. ¿Cómo ve usted el estado de la educación? Pues, Alberto, estamos rezagados. Y te lo digo con un poquito de nostalgia, porque en las certificaciones de PISA, de las certificaciones internacionales de educación, matemáticas y competencias lectoras, salimos mal, comparado a otros países de Latinoamérica. Entonces, siendo México un país tan importante, una de las economías más grandes de Latinoamérica, tal vez la segunda más grande de Latinoamérica después de Brasil, Así es. y una de las 10 más grandes a nivel mundial, estamos rezagados, salimos cortos. Mira, por ejemplo, dicen que nosotros siempre presumimos que el mexicano es muy creativo. La realidad es que no. Y yo creo que aquí los mexicanos que me escuchan se van a enojar conmigo. Pero, por ejemplo, en las oficinas de patentes, a nivel continental, México es el que aporta menos patentes de toda Latinoamérica, frente a países más pequeñitos, ¿no? Como El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica. Y eso nos arroja datos preocupantes. Tenemos que ponernos las pilas. ¿Y dónde se empiezan a poner? Pues en la educación. Sí, el nivel educativo es preocupante. Y fíjate que los maestros le echamos muchas ganas, pero pues faltan recursos, faltan tecnología. Necesitamos levantar México a nivel educativo. Claro, profesor. Y realmente su preocupación es la preocupación también, creo que de todos los educadores en Latinoamérica. Costa Rica no se queda atrás. Actualmente se habla del apagón educativo. Suena terrible, suena como para título de una novela de lo que usted escribió, el apagón educativo. Y pues muchos culpan la pandemia, pero en realidad el problema ya venía de lo que la pandemia hizo fue como terminar de desbordar el vaso, ¿verdad? Sí. Y creo que en México no se ha escapado a esta realidad tan triste. Nuevamente un saludo a todos, recordarles que estamos desde Guadalajara con Edu Noticias CR. Estamos en un estudio improvisado, así que si escucha el sonido ambiente, pues es que lo hay. Además estamos unos pisos arriba y aquí en Guadalajara, y estamos muy agradecidos con la oportunidad que tenemos el día de hoy. Profesor, antes de proseguir con la entrevista y volviendo a la pregunta, entonces, ¿cómo ve usted la formación de las maestras y los maestros aquí en México? ¿Falta mejorarla? ¿Está en un buen punto? Sí. Mira, definitivamente tenemos maestros que son verdaderas joyas y que dejamos una semilla en los alumnos que los impacta para toda la vida. Hay dos cosas que a mí se me hacen como el monolito de la educación, porque es un
ensamblaje para cualquier área del conocimiento, y esas son dos cosas, Alberto: la lógica matemática y las competencias lectoras. Estas dos, digamos, dinámicas a nivel cognitivo y socioemocional nos van a dar para todo lo demás. Llámese, ¿qué te gusta? Biología, química, ciencias sociales, historia, literatura, ciencia y tecnología. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro crea imágenes, tú sabes. Claro. O sea, cuando tú escribes árbol, ¿qué te viene a la mente? ¿La A con el acento? No. Te viene un árbol. Un referente O sea, semántico. en tu mente, ¡pum!, se hace un árbol frondoso, tal vez muy verde, con mucha sombra, no sé, cada uno crea en su mente. Bueno, eso se llama sinapsis. Es el pensamiento abstracto. La lógica matemática también te genera esa sinapsis. La sinapsis es la interconexión neuronal. Entonces, cuando hay ciertos aparatos, que aunque no sé mucho de tecnología, hay ciertos aparatos que yo sé que cuando una persona está en esa dinámica lógica matemática o esa dinámica de crear imágenes en tu mente, que te lo da la lectura, se empiezan a aprenderlo, a interconectar las células del cerebro como un arbolito de Navidad. Y esto genera como si fuera un sistema de drenaje en donde todo se interconecta y el cerebro funciona más rápido. Fíjate, por ejemplo, Alberto, estamos hablando de memorización, capacidad de memorización, capacidad de concentración, ¿ah? Pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué trae desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales? Por ejemplo, toma de decisiones a largo plazo. ¿Qué tiene que ver la toma de decisiones a largo plazo con la lectura, con la lógica matemática? Muchísimo. Porque es un gimnasio para el cerebro. Así te lo pongo. Claro. Entonces, así como en el cuerpo, ahora que vemos tantos TikToks de gente maravillosa, no sé si has visto gimnastas, los que hacen parkour, los que corren así en competencias de velocidad, dices, ¿qué capacidad tiene el cuerpo humano? Igual el cerebro. O sea, el cerebro, cuando se somete a esta dinámica de gimnasio, y lo reduzco a esto, lógica matemática y lectura. Una vez que tú desarrolles esas habilidades cognitivas y socioemocionales, denme lo que quieran, denme química, denme física, denme historia, denme relaciones humanas, psicología, lo que quieras. Entonces, tenemos que poner a nuestros chicos a leer, pero no nomás leer, sino crear imágenes. Yo le llamo darle color a la lectura. Por ejemplo, estoy leyendo algo y dices que la barda se me presentó ante mí como un gigante. Usamos pues la metáfora, el símil, el hipérbaton, hipérbole, todas esas figuras retóricas, para que nuestra imagen se desarrolle lo más nítida posible y creas una película en tu cerebro, ¿sí? Ahora, la lógica matemática también nos lleva a eso. Si tú estás en una fábrica y son 500 botones, pero son 25 camisas, ¿cuántos botones son? Si son 5 botones por camisa, ¿cuántos botones sobran? Tú te imaginas la fábrica. Y eso genera las competencias. Las competencias matemáticas y las competencias de lectoescritura, producción oral, también, claro. El desarrollo de la personalidad. Entonces, si ponemos a nuestros chicos a leer y a resolver problemas matemáticos, creo que esa es la base para que desarrollemos jóvenes y jóvenes adultos de mucho potencial. ¿Cómo ves? No, amplísimo, profesor. Y eso me remite a la pregunta, porque los profesores y las maestras a veces estamos tan enredados en tantos papeles que nos piden las direcciones, los ministerios, las secretarías, y no nos dan el espacio suficiente. Es la queja que hay en Costa Rica.
Nos ponen a llenar papeles y papeles y papeles y decimos, ¿y a qué hora vamos a dar clases? ¿A qué hora vamos a motivar a los chicos a que hagan todas sus sinapsis y se enamoren de los libros, de la matemática? Y usted apunta es muy pertinente porque me recuerda que los japoneses en los primeros años de la escolaridad, a lo que se concentra la educación es básicamente lengua materna y matemáticas, ¿sí? Y urbanidad. Entonces los niños están aprendiendo a ser limpios, aseados, cómo respeto el espacio de los demás, cómo me voy convirtiendo en un buen ciudadano de esta comunidad, cómo cuido el ambiente. Eso les preocupa a los japoneses, pero los latinoamericanos llegan los niños y ya, toma tus libros y lee, y se nos olvida que hay un proceso y dos habilidades básicas que son las que usted menciona, que es la lectura, el manejo de la lengua materna y el razonamiento matemático. Exacto. Y como usted claramente lo señala, si tenemos estas dos habilidades fuertes, desarrolladas en nuestros niños y nuestros chicos, todo lo demás, como usted lo dice, venga la química, todo se va a dar. Alberto, nada más te comento, por ejemplo en Japón, les arrimas a los chicos estas dos habilidades. Y luego, ellos solitos dicen, me gusta la biología. Ah, pues ahí hay un libro de biología. Autodidacta. Claro. ¿Sí? Ay, no, a mí me gusta la tecnología. Ah, pues vete a la tecnología. Pero como base, este desarrollo de la sinapsis, ¿no? Claro. Bueno, profesor, muy satisfecho con este conversatorio que hemos improvisado. Para los que nos están viendo nomás, pues estamos desde el estado de Jalisco, Guadalajara, con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Ricardo Aguinaga, quien además es consultor académico y escritor. De eso vamos a hablar un poquito luego. Y profesor, ahora usted de inglés, también en mi área, y siempre estoy relacionado con este tema. Me gustaría saber cuál es el estado actual de la enseñanza de las segundas lenguas. Bueno, en México hay muchas lenguas autóctonas. Sí. Hay muchas personas en México que son bilingües, porque hablan el español y hablan sus lenguas nativas, ¿verdad? Sus lenguas maternas. Pero ¿cómo está la parte de la enseñanza del inglés? Que ahorita en toda Latinoamérica hay un boom, ¿verdad? Por el comercio internacional, las empresas transnacionales. ¿Cómo está el estado de la enseñanza del inglés aquí en México? Pues mira, tú sabes esto, Alberto. La fase más importante para aprender una lengua es en la primaria o desde el kinder. Ya, o sea, científicamente comprobado que entre más crecemos, más difícil es aprender. Ahora, yo he visto chicos, por ejemplo, en el caso de mi hermano, él aprendió ya adulto y lo logró, pero son los menos casos. O sea, tenemos que enfocarnos en los pequeñitos, porque cada vez el esfuerzo es indirectamente proporcional a la capacidad de aprendizaje. O sea, te esfuerzas más para aprender menos. Esto pasa en un niño de 3, 4 años, si se puede desde antes. Te esfuerzas menos, te aprenden más. Entonces, creo que hay una fórmula ahí. Mi hijo, tengo un hijo de 16, habla inglés, se defiende, porque pues ha estado conmigo. Pero sí dice, es que paso en la primaria y es verbo to be. Llego a la secundaria y es verbo to be. Llego a la prepa, ahorita está en la prepa, ¿y qué crees que es? Verbo to be. Exacto. Y lo chistoso es que, o lo triste, chistoso y triste, es que los alumnos están hartos del verbo to be, pero no lo saben usar. Sí. Entonces dicen, maestro, es que ya vimos el verbo to be desde la primaria hasta la prepa. Okay, let's have a conversation. Where are you from? I is from... No sabes el verbo to be. Entonces, necesitamos mucho más inmersión. Sí. Inmersión total. Dejar las reglas gramaticales como una reflexión a posteriori. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Primero es la experiencia personal. Y les dices, ¿quieres ir a un restaurante? ¿Cómo vas a pedir una hamburguesa? I want a hamburger. Perdón, oí one hamburger.
bueno, es wants a hamburger. Pero tú dime la frase así. ¿Tú quieres una hamburguesa? You get it. You get the hamburger. How are you gonna say it? I want a hamburger. Please. ¿No? Claro. O I would like a hamburger. Y aprendemos por frases, que le llaman chunks. Sí. Y aprendemos por paquetes. Cuando una persona se hace competente en comunicarse, que venga la reflexión gramatical, y está bien. Sí. Para escribir y hacer un análisis de por qué el verbo o el auxiliar se cambia en pregunta y cuando no, y hacer una estructura de los auxiliares y de las conjunciones y del el verbo, el predicado, los pronombres, está bien, pero primero hay que vivir la experiencia. Y eso es lo que siempre yo como consultor académico he dado muchos talleres a maestros de inglés. Y yo digo una cosa, tus clases tienen que ser activas y divertidas. Imagínate un chico de secundaria que le digas, yo te voy a enseñar a conquistar a una chica en inglés. Ahora que vayas a Puerto Vallarta. Ya. Lo compras. Sí, de una vez. Lo conquistas. Saca la libreta, de una vez. Exacto. Y le dices, ok, pregúntale, where are you from? You have beautiful eyes. ¿Cómo dijo maestro? Beautiful eyes. Voy a decir eso cuando vaya a Puerto Vallarta. Y entonces se convierte en una experiencia maravillosa, ¿no? Claro. Y pues es lo que necesitamos trabajar. La experiencia personal. Claro. Porque te voy a decir una cosa, Alberto. El inglés no es una materia, es un lenguaje. Y tenemos que tratarlo como tal. Hace ratito decías, nos perdemos en la burocracia. Sí. Mucha planeación, todos los aterrizajes didácticos, juntas, exámenes, Pero lo que nos tenemos que centrar los maestros de todas las materias es en la experiencia dentro del aula. Cuando el alumno entra a una aula, no es una materia, no es una burocracia, es una experiencia de vida. ¿Has tenido maestros que te han dado experiencias de vida, Alberto? Sí, claro. ¡Claro! Yo tuve una maestra en sexto, la maestra Rocío Bernal Ornelas. Y nos decía el tema de las drogas, el tema del alcohol y el tabaco y todo eso. Sí, nos marcó. Todavía hoy nos juntamos ahora con Facebook, ya tenemos los grupos de las generaciones de la primaria, secundaria, y nos seguimos acordando de los maestros que dejaron algo en nuestro corazón. Entonces, si a mí me preguntaras definición de un maestro, lejos de irme a la didáctica y a la dialéctica y a todas esas cosas, yo diría el que deja una experiencia de vida positiva en ti. Todos somos maestros, pero no lo sabemos. Hermoso. Pero todos somos maestros. Y hay malos maestros. Claro. Y hay buenos maestros, pero no podemos desligarnos con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros vecinos. Somos maestros y somos alumnos. Entonces, qué bonito es que el aula, tu espacio de aula 45 minutos, sobre los que son maestros de inglés, que dan clases y luego van a otro salón y luego van a otro, son 45 minutos, 50 minutos, que dejan una experiencia en el alumno. Entonces, más nos vale que esa experiencia sea enriquecedora. ¿O tú qué opinas? Definitivamente. Y, profesor, anoté que algunas palabras, siempre noto algunas palabras de mis invitados, y me gustó mucho la palabra inmersión, muy relacionada con la pregunta, ¿verdad?, sobre el idioma inglés, porque a veces los profesores en Latinoamérica estamos un poco limitados, pero bueno, realmente la inmersión en el idioma es lo que realmente funciona de la forma en que usted lo acaba de explicar de una forma muy clara y muy magistral. Pero bueno, podemos crear pequeñas experiencias de inmersión si no tenemos suficientes horas a la semana con los grupos, con los estudiantes, si tal vez no tenemos toda la tecnología que necesitamos y que queremos. Bueno, tratemos de crear la mayor experiencia de inmersión, la mejor posible. Claro, somos creativos, somos educadores. Y profesor, mencionó usted otra palabra muy triste, que es la burocracia. Vea, yo platiqué con una maestra de aquí de México hace unos días y oye, tuvimos una conversación de 1 hora y al final digo yo, los mismos problemas de los que se quejan las maestras en Costa Rica
y los que nos quejamos los profesores son los mismos que hay aquí en México, y me atrevo a apostarlo que es igual en todo. Entonces, nos enredan en toda esta burocracia que usted menciona y al final no nos permiten dar las lecciones, que es quizás la diferencia con el antaño, que antes tal vez había un poquito más de flexibilidad, pero ahora tanto papel, tanto documento, entorpece un poco la educación. Bueno, profesor, estamos llegando al final del programa, pero vamos a grabar otro programa de una segunda parte para hablar de literatura y hablar de sus libros. Vamos a ir cerrando esta entrevista del día de hoy con el profesor Ricardo Aguinaga. Quizá, profesor, para ir cerrando brevemente, en pocas palabras, tal vez un mensaje que usted le quiera dar el día de hoy a los profesores de idiomas. Sí. Los profesores de inglés o de francés o de segundas lenguas. Sí. Un mensaje que usted les quiera dar allá en toda Latinoamérica. Sí. Pues maestros, qué gusto tener contacto con todos ustedes. Nada más decirles una cosa. Tengamos confianza en la capacidad del cerebro para readaptarse. Cuando tú te metes en una alberca fría, hay una crisis. Y al ratito estás mirando. Sí. Cuando te apagan la luz, hay una crisis. No, y de repente, ya ves. En el lenguaje es lo mismo. Tú debes causar una crisis en tus alumnos cuando tú llegas hablando en inglés. Hey, hi, how you doing? First, we're going to open your book to page 85. Y ellos así, ¿qué está diciendo? Open your book. Pues trae el libro en la mano, yo creo que está pidiendo que. Y hay una pequeña crisis, pero el cerebro está a 1000 por hora. Tenemos que confiar en las capacidades cognitivas de nuestros alumnos y de sus cerebros. Nuestros cerebros están diseñados para readaptarnos. Si le damos todo en español y un poquito en inglés, no hay una experiencia. Tenemos que hacer que el alumno y la alumna viajen a Estados Unidos 45 minutos. Eso es inmersión. Hay que darles esa confianza de que su cerebro va a 1000 por hora. Él no está entendiendo nada a nivel lenguaje, pero su cerebro está recodificando. Y eso es en lo que tenemos que meternos mucho, en que tengan una experiencia, que viajen a Inglaterra, Estados Unidos, por 45 minutos, 1 hora. Bueno, un mensaje muy hermoso para todos los profesores y colegas de idiomas desde Guadalajara, aquí en Jalisco. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer un segundo programa para hablar de literatura y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes aquí en Edu Noticias CR por Multizonas Televisión, el canal cultural y educativo de Occidente en Costa Rica. Nos vemos. Adiós. En el Valle de los Palmares de Alajuela, rodeado por hermosas montañas, nace Multizonas Televisión, con la visión de ser el líder en televisión digital de Costa Rica, con una producción basada en información y contenido de alto nivel. Transmitimos con señal IPTV, con resolución HD por 3 medios digitales, cubriendo todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Con un gran equipo humano y tecnológico, con el compromiso de educar, informar y entretener. Multizonas Televisión les da la bienvenida a la nueva forma de comunicación tecnológica. Multizonas Televisión, creando contenido real.